Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 244 al 249. 28 de enero. Después de varias solicitudes de Hiruzen, los funcionarios de alto rango de la Alianza finalmente aprobaron la solicitud de Konoha de enviar una delegación a la isla Pokémon para observar de cerca el torneo de batalla. En realidad, la Armada y los ejércitos Grimp se opusieron mayoritariamente a la idea, siendo más bien aislacionistas. El éxito de la petición de Sarutobi se debió en gran medida a la influencia de Dak. La Alianza Pokémon necesitaba sangre fresca del mundo ninja, al igual que la propia isla Pokémon. Si bien la población del mundo ninja no era tan grande, no había razón para no esquilar la lana un poco. Después de todo, ¿por qué molestarse en abrir ese mundo si no se obtenía nada de él? En ese momento, en el interior de la sede principal de la casa de cría, se estaba desarrollando una reunión interna. En las reuniones de Breeding House participaron Dak, Monet, Tesoro y el resto, excluyendo a la Armada y los ejércitos Grimp. Estas reuniones se celebraban una vez al mes. El objetivo no era que cada uno informara sobre su trabajo mensual, sino más bien proponer los próximos pasos en el desarrollo de la casa de cría. El área urbana de Yggdrasil debería estar terminada justo después del torneo de batalla. Las afueras solo necesitan una pequeña modificación, que no llevará mucho tiempo, comenzó Iceburg, mirando al equipo. Luego se volvió hacia Dak. Podemos empezar a anunciar y reclutar residentes. Esta tarea siempre había sido manejada por Tom, pero como Tom no era parte de la casa de cría y estaba afiliado a la Alianza, no estuvo presente en la reunión. No se apresuren. Para que una ciudad prospere, las industrias especializadas y el entretenimiento son esenciales. Permítanme hacer algunas modificaciones primero, dijo rápidamente el ministro de Finanzas, Tesoro. Si una ciudad podía o no abrirse al público era algo que tenía que revisar. Modificar las ciudades y aumentar su PIB también era parte de las funciones del Departamento de Finanzas. La investigación de la máquina de resurrección de fósiles está casi terminada. Podemos empezar las pruebas. ¿Está bien usar los fósiles del almacén para las pruebas? Monet ahora parecía un científico de verdad. Esto se debió en gran medida al conocimiento científico adquirido en las operaciones de la Alianza, que había recopilado investigaciones de científicos sospechosos como César y Reina. Monet había aprendido de estos recursos y ahora era plenamente capaz de dirigir el departamento de investigación. Sí, está bien. Dak asintió. Los fósiles que mencionó Monet fueron obtenidos de uno de los sorteos de la suerte de Dak en la Rueda de la Fortuna, algunos de los cuales nunca se habían visto en el mundo Pokémon. Su uso para los experimentos de Monet fue un uso adecuado. Hemos desarrollado 4 Peacekeepers. ¿Deberíamos desplegarlos en el mar para realizar pruebas? La investigación de Vegapunk también había dado frutos. Los Guardianes de la Paz eran esencialmente las unidades robóticas Kuma de la historia original, que habían luchado contra las supernovas en el archipiélago Sabaody. Sin embargo, los agentes de la paz ahora tenían una apariencia diferente. Los 4 Peacekeepers completados fueron modelados a partir de Dragonite, Garchomp, Metagross y Hydreigon. Sí, que vigilen las tiendas de la sucursal en el mundo pirata. Es hora de que Lapras y los demás regresen. Dak asintió. Dado el estado actual del mundo pirata, ya no había necesidad de que Lapras y los demás permanecieran allí, perdiendo el tiempo. Además, la presencia de la Alianza en el mar era lo suficientemente fuerte como para que, incluso sin los Guardianes de la Paz protegiendo los almacenes de las sucursales, no ocurriera nada significativo. Dondequiera que había Pokémon, había fuerzas de inspección de la Alianza. Y donde había tiendas sucursales, había aún más fuerzas militares estacionadas. Últimamente, los miembros de alto rango de Konoha se han reunido con frecuencia. Los clanes también están reuniendo suministros de guerra, y parece que se preparan para lanzar un ataque, dijo Jin de repente, sacando a relucir un tema interesante. ¿Ah, sí? ¿Contra las otras aldeas? Preguntó Dak.
Sí, eso parece, asintió Jin. Había notado que Konoha se había vuelto más arrogante recientemente. Hace apenas unos días, emisarios de la nube oculta visitaron Konoha para negociar algunos acuerdos comerciales, que eran esencialmente intentos disfrazados de extorsión. Normalmente, Sarutobi habría cedido, pero esta vez se mantuvo firme y despidió a los emisarios cuando vio que el trato ofrecía pocos beneficios a Konoha. Cuando los emisarios de la nube regresaron a casa, a menudo se encontraron con el entrenamiento ninja de Konoha con sus Pokémon, mostrando varias técnicas elementales que dejaron a los emisarios aterrorizados. Al día siguiente, corrieron rumores por todo el mundo ninja de que Konoha había adquirido una gran cantidad de bestias invocadoras. Por un instante, la reputación de Konoha se disparó a cotas nunca vistas desde el final de la Segunda Gran Guerra Ninja. ¿Esto no solo hará que las demás aldeas se unan contra Konoha? ¿En qué están pensando? Sugar no lo entendía. Konoha siempre ha promovido la idea de la paz, así que no pueden simplemente iniciar una guerra. Necesitan una razón, y la mejor razón es verse obligados a luchar, verse obligados a destruir aldeas. Jin ofreció su especulación. Desde que dejó el lado de Bellamy y dirigió un equipo de inspección mundial por su cuenta, Jin se había vuelto mucho más perspicaz. ¿Eso no provocará muchas muertes? Stella miró a Tesoro con preocupación. ¿No es normal morir en la guerra? En el mundo pirata hubo muchas muertes, dijo Reiju con un gesto de desdén, mostrando poca preocupación por la vida de esas personas. La unificación completa es la única manera de lograr la paz verdadera. Y considerando lo pequeño que es el mundo ninja, unificarlo no debería ser muy difícil. Con la fuerza actual de Konoha, siempre que no luchen contra todas las aldeas a la vez, deberían poder conquistar el mundo ninja en 10 años. Dak, que tenía la comprensión más clara de la fuerza de Konoha, intervino. En aproximadamente un mes, el primer grupo de Pokémon de Konoha alcanzaría la fuerza de un Chunin de nivel medio a alto, y el segundo grupo de Pokémon habría madurado desde su infancia, alcanzando el nivel de un Genin. A primera vista, puede que no parezca un gran aumento de potencia. Pero todo era cuestión de números. El primer grupo de Pokémon era pequeño, quizás solo unos 100, pero incluso si solo 10 de ellos alcanzaran la fuerza de un Chunin, eso ya sería significativo. El segundo grupo fue aún más formidable, compuesto por casi 3000 Pokémon, equivalentes efectivamente a 3000 Genin. Tan solo la gran cantidad de Pokémon podría cambiar el equilibrio en el campo de batalla. Además, aunque los Genin recién graduados de Konoha normalmente solo conocían las 3 técnicas básicas, muchos Pokémon ya nacieron capaces de usar técnicas elementales, lo que los hace más fuertes que el Genin promedio. Con estos Pokémon reforzando las fuerzas de Konoha, su fuerza general aumentaría al menos a la mitad. Anteriormente, Konoha ya tenía el poder de aniquilar cualquier otra aldea ninja si se comprometían por completo. Ahora, probablemente podrían enfrentarse a 2 aldeas a la vez. La única salvedad era que Tsunade y Jiraiya tendrían que regresar a Konoha para reforzar la fuerza de combate de alto nivel de la aldea. Los Pokémon crecieron rápidamente en las primeras etapas y, alrededor del nivel 40, podían igualar el poder de un Chunin. Sin embargo, todavía se necesitarían al menos 6 meses para alcanzar ese nivel, y solo los Pokémon más talentosos y trabajadores probablemente lo alcanzarían. Más allá de eso, el crecimiento se desaceleraría. Para alcanzar el nivel de fuerza que los Sannin de Konoha demostraron cuando lucharon contra Hanzo, probablemente les tomaría al menos un año de crecimiento. Se están apresurando. Si fuera por mí, diría que esperemos un año o 2 antes de empezar una guerra, dijo Tesoro, meneando la cabeza. Sintió que las acciones de Konoha fueron imprudentes. Las otras 4 grandes aldeas ninja no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo Konoha se desarrolla durante 1 o 2 años más. A medida que aumente el número de Pokémon, su existencia quedará inevitablemente expuesta a las demás aldeas, y no se quedarán de brazos cruzados. Jin, que había pasado un tiempo en el mundo ninja y ocasionalmente se aventuraba a salir de la aldea, tenía una buena comprensión de la situación. Comprendió que esta guerra no era algo que Konoha pudiera decidir a su antojo. No se libraría según los términos de Konoha, sino según las decisiones de las demás aldeas. El peor escenario sería que las 4 grandes aldeas ninja se unieran y lanzaran un ataque rápido contra Konoha. En su estado actual, Konoha no podría resistir semejante ataque, ya que los Pokémon aún no habían madurado. Pero tal escenario era poco probable.
Las 4 grandes aldeas ninja tenían sus propias rivalidades, en particular entre la nube oculta y la piedra oculta. Era imposible que cooperaran plenamente en una guerra. Sin duda, se involucrarían en tácticas deshonestas, tratando de debilitarse mutuamente mientras también luchan contra Konoha. Si algún paso de este proceso saliera mal, una de las grandes aldeas podría incluso cambiar de bando y unirse a Konoha, cambiando así el curso de la guerra. En unas 2 semanas, Ciudad Alianza estará completamente abierta al público. Durante ese tiempo, me dirigiré al mundo ninja. Todos podrán continuar con su trabajo. Dag levantó la mano para calmar a todos. Esta situación no tenía mucho que ver con la alianza. No intervendrían en los asuntos políticos del mundo ninja. Sin embargo, si el mundo ninja se unificara, ese sería el mejor resultado para Dag. Significaría una vida mejor para los Pokémon que viven allí, libres de guerra y muerte. La alianza no interferiría con los planes de Konoha de unificar el mundo ninja. Konoha tendría que asumir las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, había ciertos individuos que Dag no podía ignorar. Los Akatsuki, los Zetsu negros y el clan Otsutsuki. Habría que abordar estos 3 problemas por turno. Sin abordar estas amenazas, la paz en el mundo ninja sería imposible. En cuanto a los restos del chakra del sabio de los 6 caminos, Agoromo Otsutsuki, Dag no tenía planes de intervenir. Después de todo, el sabio estaba muerto, y su chakra solo servía para proteger el mundo ninja. Mientras no ocurrieran grandes trastornos, ese chakra no aparecería, así que no había necesidad de intervenir. Después de recibir la aprobación de la Alianza Pokémon, Hiruzen comenzó a seleccionar miembros para el equipo de intercambio de Konoha para viajar a la isla Pokémon. Debido a las restricciones, el número total de participantes no pudo superar los 50. Cada uno de los clanes principales de Konoha debía enviar un representante para evitar favoritismos u ofender a algún clan, que ya ocupaban casi 20 puestos. Aunque algunos clanes apenas podían llamarse clanes, como el ataque, la fuerza y el estatus de Kakashi le ganaron fácilmente un lugar en el equipo. Naturalmente, Kakashi fue incluido en el equipo de intercambio de Konoha. Aparte de los clanes principales, como Sarutobi, Shimura, Aburame y Noshikacho, los representantes de cada clan tenían lugares garantizados. Asuma y su novia, Kurenai, también fueron incluidos, ya que Hiruzen no los dejaría fuera. Después de asignar espacios para los clanes, Hiruzen seleccionó cuidadosamente a varios miembros Anbu cercanos y shinobi individuales. En cuanto a la facción de Danzo, Hiruzen les dio alrededor de 5 o 6 espacios, lo que consideró suficiente. De repente, la puerta se abrió de una patada. Hiruzen. ¿Qué significa esta selección del equipo de intercambio? ¡Bang! Danzo irrumpió enojado, golpeando una lista sobre el escritorio de Hiruzen. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Preguntó Hiruzen con calma. Los miembros de la raíz no son personas. Sangramos por Konoha. ¿Por qué no podemos enviar más miembros? Rugió Danzo, aunque era más bien una actuación. En realidad, a Danzo no le importaba mucho ver el torneo de batalla Pokémon. Ni siquiera vio los exámenes Chunin de Konoha, y mucho menos algo así. Él simplemente estaba usando esto como una oportunidad para pedirle favores a Hiruzen. Ni siquiera tienes entrenadores en Root, así que ¿qué harías con más plazas? Te di 5, y eso es suficiente, respondió Hiruzen, bebiendo té mientras observaba la actuación de Danzo. Hiruzen no estaba completamente seguro de por qué, pero la casa de cría se había negado a proporcionar Pokémon a Root. Aunque esto desconcertó a Hiruzen, no tenía intención de intervenir. De hecho, estaba secretamente complacido. Esta decisión debilitó el poder de Danzo y Root. Además, creó una clara división para los futuros shinobi. Unirse a Root significaba renunciar a la oportunidad de ser entrenador Pokémon y poseer una bestia invocadora. ¿Cuántos querrían unirse a Root en esas condiciones? Al principio, Danzo se había mostrado insatisfecho e incluso había intentado enfrentarse al gerente de la casa de cría. Sin embargo, Hiruzen lo interceptó cada vez, persuadiéndolo con excusas para considerar el panorama general. En verdad, Hiruzen tenía miedo de que si Danzo armaba un escándalo, la casa de cría podría reconsiderarlo y comenzar a darle huevos Pokémon a Root. Esto es por el bien de Konoha. Solo la élite de Root puede reunir la información más valiosa sobre la alianza Pokémon. Insistió Danzo.
Sería mejor enviar más gente para vigilar las otras 4 grandes aldeas ninja. En menos de 3 meses, podríamos estar en guerra, suspiró Hiruzen. No necesito que me lo digas. Mis miembros de la raíz arriesgan sus vidas recopilando información, y aún así se les niega hasta el más mínimo privilegio al regresar a la aldea. Es realmente lamentable. Exclamó Danzo furioso. Basta. Bien, asignaré 10 millones de ryo del presupuesto a tus fondos de investigación. 20 millones de ryo. Danzo regateó como siempre. 15 millones de ryo y tendrás que renunciar a tus 5 lugares. Hiruzen, te arrepentirás de esto. Gritó Danzo, señalando enojado a Hiruzen. Danzo, yo soy el Hokage, respondió Hiruzen con calma, como si recitara una línea de una obra de teatro. HMPH. Danzo se dio la vuelta y salió furioso, no sin antes gritar por encima del hombro. Que me entreguen los 15 millones esta noche. Golpe. Danzo cerró la puerta de golpe tras de sí. Hiruzen se quedó mirando la puerta ahora vacía. En un pequeño pueblo cerca de Konoha, dentro de la Tierra del Fuego. Señora Tsunade, el huevo Pokémon está eclosionando. Exclamó Shizune, sosteniendo un huevo que brillaba con una luz rápida y pulsante. Corrió a despertar a la dormida Tsunade. Deja que nazca. No me molestes, murmuró Tsunade, limpiándose la baba de la comisura de la boca mientras se daba la vuelta, claramente sin intención de levantarse. Honestamente, Shizune suspiró y lanzó una mirada frustrada a Tsunade. Al principio, Tsunade había sido quien le pidió que comprara un nuevo Pokémon de la aldea, pero desde que lo consiguieron, Shizune había sido quien se había encargado de ello. Su atención rápidamente volvió al huevo cálido y brillante que tenía en los brazos, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Qué tipo de Pokémon nacerían? El huevo, brillando con una luz de arco iris, comenzó a cambiar de piel. Shizune rápidamente lo colocó en el suelo y observó cómo crecía cada vez más dentro de la luz. Shizune estaba un poco estupefacta. Ella no entendía cómo un huevo tan pequeño podía de repente crecer tanto. Los Pokémon son realmente criaturas misteriosas, dijo una voz soñolienta a su lado. La luz del huevo al eclosionar había despertado a Tsunade, quien ahora estaba sentada. Ambas mujeres observaron en silencio cómo la luz seguía cambiando. Tras unos 10 segundos, un Pokémon humanoide rosado apareció ante ellas. Shizune rápidamente sacó la enciclopedia Pokémon que había comprado en la aldea y encontró el nombre de la criatura frente a ellos. Audino. Tabune Tilde Audino saludó, su voz suave y melódica llenó la habitación. ¡Guau! ¡Qué lindo! Shizune chilló y saltó para abrazar al esponjoso Pokémon rosa. Parece saludable, señaló Tsunade, frotando la cabeza de Audino y asintiendo con satisfacción. A pesar de su apariencia tosca, Tsunade había estado estudiando el conocimiento Pokémon durante el mes que pasaron esperando que Audino naciera. Cada vez que se encontraba con los entrenadores de Konoha, los detenía para examinar a sus Pokémon, ampliando su propio conocimiento. A estas alturas, ella era esencialmente una doctora Pokémon novata. Tabune dijo a Audino tímidamente, claramente un poco avergonzado. Jeje, qué pequeñito tan adorable. Me llamo Shizune. Por favor, cuídame de ahora en adelante. Shizune rió, claramente enamorada de Audino, y lo abrazó con fuerza. Audino era un Pokémon gentil y cariñoso, y Shizune, quien a menudo estaba al lado de Tsunade, sentía una profunda afinidad por él. Mientras tanto, al otro lado del pequeño pueblo. En el patio trasero de la sección de mujeres de una posada de aguas termales, un repentino van de luz surgió de dentro de la túnica de cierto ninja. ¿Quién está ahí? Ah. El pervertido. Ayuda. Se desató el caos. Poco después, Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, se encontró jadeando pesadamente en un callejón estrecho. Estuvo cerca. Casi me atrapan, suspiró Jiraiya, mirando hacia atrás con una mezcla de fastidio y curiosidad. Detrás de él había un Pokémon que apareció de repente con su túnica. Según la información que había reunido en la Pokédex, su Pokémon parecía ser un Croagunk, un Pokémon de tipo veneno/lucha. Croagunk. Croagunk hinchó las bolsas de su cara, mirando a Jiraiya con sus ojos fríos y sin parpadear. Bueno, las ranas parecen adaptarse a mí, reflexionó Jiraiya.
Como invocador de los sapos del monte Myoboku, Jiraiya naturalmente tenía una predilección por las criaturas parecidas a ranas. Aunque, por supuesto, los sapos del monte Myoboku eran técnicamente diferentes de las ranas. A pesar de la extraña apariencia de Croagunk, en realidad era un Pokémon bastante popular en el mundo Pokémon. Su extraño Croa y su cómica apariencia lo convirtieron en uno de los favoritos de los entrenadores. Además, las toxinas que segregaban no solo eran útiles en combate, sino también con fines medicinales. Muchas compañías farmacéuticas lo usaron como mascota. Soy Jiraiya, uno de los legendarios Sannin de Konoha. De ahora en adelante, somos compañeros, declaró Jiraiya, cruzándose de brazos y presentándose a Croagunk. Croagunk le dirigió una mirada silenciosa antes de desviar la mirada. Con este no parecía fácil llevarse bien. Jiraiya suspiró para sus adentros. Parecía que forjar un vínculo con este Pokémon sería todo un reto. Vamos a experimentar juntos la alegría de ser un hombre, exclamó Jiraiya, abriendo el camino. Podía decir que Croagunk era hombre. La Pokédex había explicado la diferencia. Los Croagunk machos tenían sus marcas de vendaje más abajo en su cuerpo, cerca del abdomen, mientras que las hembras las tenían más cerca del pecho. El Croagunk recién nacido no entendió, pero aún así siguió a Jiraiya. Mientras caminaban por la calle, Jiraiya vio a dos hermosas mujeres saliendo de una taberna, ambas con mejillas sonrosadas y vestidas con yucatas. No pudo resistirse a acercarse. Disculpen, queridas damas. ¿Les gustaría cenar conmigo?, preguntó Jiraiya, tomándoles la mano con coquetería. Pero algo no encajaba. Sintió una mirada fría y siniestra a sus espaldas. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. ¡Bang! ¡Puaj! Jiraiya sintió un fuerte golpe en su abdomen, su visión dio vueltas mientras casi perdía el conocimiento. Inyección de veneno. Aunque tenía pocas posibilidades de impactar, cuando lo hacía, casi siempre dejaba al objetivo aturdido. No era un movimiento que Croagunk pudiera aprender por sí solo. La única forma de obtenerlo era mediante herencia. Exclamaron las dos mujeres al unísono. Antes de que se dieran cuenta, el ninja pervertido había quedado inconsciente y estaba siendo arrastrado por lo que parecía ser una criatura parecida a una rana. Mientras era arrastrado en su estado aturdido, Jiraiya no podía deshacerse de la sensación de que su futuro iba a ser difícil. Un sentimiento que solo otra persona en el mundo Pokémon, un cierto hombre llamado Brock, podía comprender verdaderamente. Tierra de agua, mundo ninja. Ah, finalmente llegó el momento, murmuró una figura mientras flotaba en el cielo lluvioso. Rodeado de un tenue resplandor rojo, las gotas de lluvia nunca lo tocaron, ya que el resplandor actuaba como una barrera. Mientras hablaba, dos figuras aparecieron detrás de él. Una envuelta en oscuridad y la otra con una armadura blanca. Palkia, separa esta zona del resto del mundo ninja, incluyendo la tierra y el cielo. No quiero que nadie escape, instruyó Dak a la figura blanca mientras señalaba hacia el país, más específicamente, la región donde se reunían los miembros principales de Akatsuki. El área no era grande, pero era suficiente. Palkia asintió y levantó los brazos mientras la energía púrpura comenzó a acumularse. Desgarro espacial. 12 cortes morados se expandieron hacia afuera, formando un cubo que separó el espacio del resto del mundo ninja, aislando el escondite de Akatsuki. Para Palkia, la deidad espacial, tal tarea no era difícil. Incluso había demostrado habilidades similares en batallas pasadas. Darkrai, ocúpate de cualquier intento de escape, especialmente a esa planta mitad negra, mitad blanca. Concéntrate en la parte negra, es problemática, añadió Dak, refiriéndose a Zetsu blanco y negro. Zetsu era dos seres en uno. Zetsu negro y Zetsu blanco. Para los desinformados, Black Zetsu parecía ser una creación de Madara, que cobró vida utilizando la liberación Yin-Yang para encarnar su voluntad. Madara, creyendo que el Zetsu negro era su creación, no tenía ni idea de que en realidad era la voluntad de Kaguya, nacida de su chakra justo antes de ser sellada. Solo había fingido ser una creación de los Uchiha. Mientras tanto, Zetsu blanco era una criatura extraída por Zetsu negro de aquellos que habían sido víctimas del Tsukuyomi infinito y almacenada dentro de la estatua de Gedo. La razón por la que Zetsu era considerado dos seres, no solo uno, era simple. Zetsu negro era el cerebro y podía ser asesinado.
De hecho, la resurrección de Kaguya, así como la de Madara, dependía completamente de los planes de Zetsu Negro. Durante siglos, este había estado manipulando los acontecimientos, mientras que Zetsu Blanco actuaba como poco más que un simple soldado. Matar a Zetsu Negro impediría que Madara y Kaguya resucitaran. Sin él, sus rituales de resurrección, ya sea mediante la fusión espiritual o la liberación Yin-Yang, serían imposibles. Por lo tanto, eliminar a Zetsu Negro era clave para detener las mayores amenazas futuras del mundo ninja incluso antes de que surgieran. Si Zetsu Negro muriera, las resurrecciones de Madara Uchiha y Kaguya nunca ocurrirían. El siguiente antagonista principal sería Obito Uchiha, con Nagato como la segunda figura más peligrosa. Pero, para ser francos, ¿podría alguno de ellos realmente estar a la altura del título de jefe en este momento? Si bien el Zetsu Blanco era esencialmente solo un cuerpo, y había innumerables copias de él, el Zetsu Negro era el cerebro y su muerte dejaría a los Zetsus blancos restantes sin líder. Una vez que Obito, haciéndose pasar por Madara, fuera derrotado, los Zetsu blancos serían como pollos sin cabeza, fácilmente controlables. Incluso podrían ser buenos sujetos de investigación para Vegapunk. Aunque estos experimentos biológicos pudieran parecer crueles, el progreso en este campo lo requería. Incluso en la isla Pokémon se realizaron experimentos biológicos, aunque se utilizaron prisioneros condenados a muerte enviados al laboratorio de Vegapunk. Tener un suministro infinito de clones de Zetsu Blanco resolvería el problema de quedarse sin sujetos de prueba. Parece que nos han descubierto. Abajo, 10 figuras vestidas con capas negras adornadas con nubes rojas estaban paradas sobre un lago, mirando a Dak. En cuanto a Palkia y Darkrai, Palkia se había ocultado en el espacio entre dimensiones, manteniendo la separación del mundo ninja, mientras Darkrai acechaba en las sombras, preparándose para atacar a Zetsu. En términos simples, Dak ahora se enfrentaba a los 10 solo. Había algo de presión, pero era justo lo que buscaba. Dak había venido a probarse en combate y dejó a sus Pokémon fuera de la pelea deliberadamente. Sabía que era fuerte, pero no sabía cuánto, pues rara vez había participado en combates de alto nivel. Normalmente, sus Pokémon, como Darkrai, se encargaban de todo. No pudo evitar echar un vistazo a sus propias estadísticas. Dak habilidades: fuerza, agilidad, resistencia y entrenamiento NVL. 8, poderes psíquicos, fruta puerta a puerta, Haki del conquistador, Haki de armamento y Haki de observación NVL. 10, detección de actitud. Sus estadísticas no habían cambiado mucho desde la última vez que las revisó. Solo sus atributos físicos habían aumentado al nivel 8 a través del entrenamiento diario. Las estadísticas físicas de nivel 8 estaban a la par de las de un almirante de la marina. Dak miró las 10 figuras, analizando su poder. Pain, Nagato. Konan. Zetsu. Uchiha Itachi. Kisame Oshigaki. Sasori. Deidara. Kakuzu. Idan. Uchiha Madara, Obito. Para entonces, JKZM Biwa ya había muerto y Orochimaru había abandonado a Katsuki. Kisame había ocupado el lugar de JKZM, y Obito seguía haciéndose pasar por Madara. Dak frunció el ceño, sus pensamientos un poco confusos. Este grupo no era fácil de controlar, pero solo Nagato representaba una verdadera amenaza. Los demás eran fuertes, pero no estaban a la altura de los Kage de sus respectivas aldeas. En términos de niveles de Pokémon, su fuerza promedio rondaba el nivel 50. Sus habilidades eran complicadas, lo que los hacía difíciles de matar. Si Dak no hubiera conocido sus habilidades de antemano, incluso con la barrera de corte espacial de Palkia, algunos de ellos podrían haber escapado. ¿Deberíamos matarlo? Ve y mátalo. ¿Cuál es la prisa? No parece una persona normal. Veamos primero qué quiere. Tal vez quiera unirse a nosotros. Mientras Dak se detenía, pensando, los miembros de Akatsuki que estaban abajo ya habían comenzado a discutir entre ellos. Lo que sorprendió un poco a Dak fue que no habían atacado inmediatamente. Di tu propósito, le gritó Pain, el actual líder de Akatsuki, a Dak. Ah, bueno, estoy aquí para matarlos a todos, dijo Dak con indiferencia, decidiendo que no tenía sentido mentir. Un pesado silencio cayó sobre el grupo mientras miraban a Dak, sin estar seguros de dónde venía su confianza. ¿Quién va primero? Pain no parecía tomar en serio a Dak, limitándose a mirar a sus compañeros.
Este exceso de confianza fue una de las mayores caídas de Akatsuki. En la historia original, si hubieran luchado como equipo en lugar de uno por uno, los héroes no habrían tenido ninguna oportunidad. Lo probaré, dijo el pícaro de cabello amarillo de Iwagakure, Deidara, levantando la mano. Arcilla explosiva. Pájaro gigante. Un pájaro blanco hecho de arcilla voló de la mano de Deidara, elevándose hacia Dak. Deidara y Dak ladeó la cabeza. Por un momento, no supo cómo atacar. En términos simples, carecía de experiencia en batalla. No tenía un estilo de lucha ni una estrategia establecidos, lo que lo hizo detenerse a considerar sus opciones. Si hubiera estado actuando como entrenador, al mando de sus Pokémon, Dak no habría perdido el tiempo. Hacía tiempo que había desarrollado sólidas estrategias de combate para sus Pokémon. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Deidara ya estaba haciendo su movimiento. Arcilla explosiva. Pájaros gemelos, gritó Deidara, enviando varias aves de arcilla hacia Dak. Pero eso fue todo. No hubo ataques posteriores, lo que indicaba que probablemente estaba probando las capacidades de Dak. Si bien Deidara tenía una personalidad sencilla, era un luchador astuto y cauteloso. Swoosh. Los pájaros blancos se dispararon hacia Dak a gran velocidad. Dak levantó una ceja y chasqueó los dedos. Un portal se abrió frente a los pájaros y volaron a través de él antes de que se cerrara detrás de ellos. Los pájaros desaparecieron como si nunca hubieran existido. Todos los miembros de Akatsuki se quedaron mirando confundidos. ¿Un jutsu de espacio-tiempo?, murmuró Sasori, mirando a Obito. En su mente, Obito era el experto en técnicas de espacio-tiempo, por lo que este movimiento parecía similar. Obito, sin embargo, estaba silenciosamente alarmado. La habilidad de Dak de hecho parecía muy similar a su Kamui. Explota. Deidara intentó detonar sus pájaros de arcilla pero falló. Sintió como si su conexión de chakra con las aves se hubiera cortado. Ya no podía sentirlas ni controlarlas. Deidara frunció el ceño, volviéndose cauteloso. Con ese único movimiento, todos los miembros de Akatsuki pudieron darse cuenta de que no sería fácil tratar con esa persona. El efecto es bastante bueno, asintió Dak con satisfacción. Acababa de probar sus habilidades casualmente para familiarizarse con ellas, ya que hacía mucho tiempo que no peleaba. Parecía ir sobre ruedas. Sus poderes fluían con fluidez y los resultados fueron impresionantes. Probemos esto ahora, murmuró Dak para sí mismo, apretando el puño mientras una luz roja oscura parpadeaba en sus ojos. Delante de él, un enorme dragón blanco de arcilla se acercaba rápidamente. Al acercarse, Dak sonrió levemente. Si esa cosa explota sobre mí, podría dolerme un poco, reflexionó. Sin querer experimentar el dolor, Dak levantó la mano e hizo un gesto de apretón hacia el dragón. ¿Qué pasa? La frente de Deidara estaba cubierta de sudor frío. De repente, había perdido el control de su dragón C2. No, más precisamente, una fuerza superior lo había tomado y lo había inmovilizado. En la superficie del lago, el Sharingan de Itachi giraba mientras analizaba la situación. La arcilla explosiva de Deidara está retenida por una fuerza invisible. No puede moverse, afirmó Itachi con calma, dando la evaluación más precisa. Dolor, al oír esto, levantó una ceja. Sintió que esta fuerza misteriosa era algo similar a su empujón todopoderoso y atracción universal. ¿Quién es este tipo? Kisame miró a Dak, empezando a sentir la presión. ¿Crees que Deidara estará bien? Sasori le lanzó a Kisame una mirada fría y movió su dedo. Sasori. Esta es mi batalla. No te metas. Gruñó Deidara. Aunque Sasori se estaba preparando para ayudar en secreto a Deidara, el orgullo de los miembros de Akatsuki era profundo. Itachi y Kisame eran raras excepciones, pues trabajaban bien en equipo. Los demás, sin embargo, eran ferozmente independientes y preferían luchar solos. La idea de que alguien más interfiriera en su batalla se consideraba más vergonzosa que la muerte. Sasori, al igual que Deidara, no quería que nadie más interfiriera en sus propias batallas. Así que, a pesar de su intención inicial de ayudar, se abstuvo. Se mueve tan fácilmente como mi propia extremidad, evaluó Dak sus poderes. Ahora estaba listo para probar toda su fuerza. En cuanto a Akatsuki, Dak solo podía pensar que era una pena.
Si los hubiera conocido en sus inicios, cuando aún luchaban por la paz bajo el liderazgo de Yahiko, incluso podría haberlos ayudado a lograr su objetivo. Pero ahora, Akatsuki había cometido demasiadas atrocidades. Los 10 miembros principales tenían que irse. Si hubiera sido unos años antes, Dak habría considerado reclutar a gente como Nagato, Konan, Kakuzu, Kisame, Deidara, Sasori e incluso Zabuza. Muchos de ellos habían luchado por sus aldeas antes de volverse rebeldes. Pero hubo algunas excepciones. Hidan, Obito, Itachi, Orochimaru y Zetsu. Estos individuos debían morir. Hidan, por ejemplo, era un sádico que destruyó su propia aldea por desprecio hacia su pacifismo. Obito e Itachi habían cometido suficientes pecados como para no merecer redención, y la traición de Orochimaru se remontaba a la Segunda Guerra Ninja. En cuanto a Zetsu, bueno, él fue el artífice de las peores tragedias del mundo ninja. Pensando en todo esto, Dak miró al grupo de abajo y dejó sus pensamientos de lado por ahora. Levantó la mano, apuntando directamente a Deidara, y activó sus poderes psíquicos. Los ojos de Deidara se abrieron de par en par, horrorizados, cuando la mano de Dak lo señaló. Intentó moverse, pero era demasiado tarde. Su cuerpo estaba paralizado. De repente sintió una sensación de asfixia. Su corazón estaba siendo apretado. Parece que es más fácil tratar contigo de lo que esperaba, murmuró Dak, dándose cuenta de que había subestimado el poder de sus habilidades psíquicas de nivel máximo. ¿Es ese, su corazón? Itachi, observando con su Mangekyou Sharingan, pudo ver que la mano de Dak parecía estar agarrando algo que pulsaba rítmicamente en el aire. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve Deidara?, gritó Hidan, con más enloquecimiento que preocupación. Cállate, idiota. No es que no se mueva, es que no puede. Ladró Kakuzu. Sus décadas de experiencia le decían que algo andaba muy mal. Dejen de perder el tiempo. Ataquen juntos, dijo finalmente Obito, no por preocupación por Deidara, sino porque perder mano de obra antes de su plan de capturar a las bestias con cola sería desastroso. En el momento en que Obito terminó de hablar, el cuerpo de Deidara cayó del cielo como una cometa rota, con sangre fluyendo de su boca y ojos. Su rostro estaba congelado por la sorpresa y la incredulidad. No tenía idea de cómo su corazón había sido aplastado tan fácilmente. Mientras tanto, Dak ya tenía puesta la mira en sus próximos objetivos. Veamos, examinó a los 9 miembros restantes de Akatsuki. Decidió priorizar los más fáciles. Personas como Hidan y Obito podían esperar. Ataquen. Ordenó finalmente Pain, dándose cuenta de que no podían dudar más. No tenían ni idea de las habilidades de Dak y no podían arriesgarse a ser eliminados uno a uno. Los 9 miembros restantes de Akatsuki no perdieron el tiempo. Inusualmente, atacaron todos juntos. Bajo una inmensa presión, incluso este grupo de pícaros de alto calibre comprendió la necesidad del trabajo en equipo. Aunque normalmente no cooperarían, esta situación era diferente. Aunque cada uno tenía sus propios intereses, se unieron a regañadientes contra Dak. Pero ya sea que lucharan juntos o no, no importaría. Contra un enemigo como Dak, ni siquiera su poder combinado sería suficiente. Los 9 miembros de Akatsuki, incluso mientras conspiraban en secreto, llegaron a un consenso. Tenían al menos que intentar atacarlo como grupo. Los llevaré a ustedes dos ahora, sonrió Dak, apuntando a sus próximos objetivos. Esta vez, levantó ambas manos. Pero en lugar de usar sus poderes psíquicos, optó por darles a ambos una muerte diferente. Sus objetivos. Itachi y Kisame. Itachi y Kisame. Esta pareja, de todo Akatsuki, era bastante formidable, especialmente Itachi. Las habilidades de su Mangekyou Sharingan, Tsukuyomi y Amaterasu, eran conocidas como algunas de las técnicas más peligrosas del mundo ninja. Amaterasu se consideraba el ataque físico más poderoso, mientras que Tsukuyomi se promocionaba como el ataque mental definitivo, al menos según Zetsu. Pero como con cualquier habilidad, su efectividad dependía de contra quién se usara. Sin embargo, para alguien como Dak, estas técnicas no eran más que basura. Las habilidades verdaderamente problemáticas de Itachi eran las técnicas prohibidas Izanami e Izanagi. En cuanto a Kisame, sus técnicas de liberación de agua, sus grandes reservas de chakra y su espada absorbente de chakra, Sameada, no le preocupaban demasiado a Dak. Kisame podía ser un experto en el manejo de Hinchkriki, pero contra un oponente que no dependía en absoluto del chakra, como Dak, era prácticamente inútil.
Entre los dúos más peligrosos de Akatsuki, Itachi y Kisame podrían estar entre los mejores. Pero en esta batalla, estaban lejos de ser una amenaza. Amaterasu. El patrón en el ojo derecho de Itachi giró rápidamente mientras llamas negras estallaban hacia Dak. Estilo acuático. Gran técnica de bala de tiburón. Simultáneamente, Kisame lanzó una enorme bala de agua con forma de tiburón, diseñada para absorber chakra y volverse más fuerte cuanto más absorbía. Por desgracia para Kisame, no tenía ni idea de que Dak no tenía chakra. Peor aún, Dak no tenía intención alguna de enfrentarse a estos shinobi. Mientras ambos lanzaban sus ataques, el dúo inmortal, Ida Nikakuzu, avanzaba sigilosamente desde abajo, con la esperanza de atrapar a Dak con la guardia baja. Mientras tanto, Sasori controlaba varias marionetas desde el frente, intentando distraer a Dak. En realidad, Sasori seguía furioso. Aunque él y Deidara tenían opiniones diferentes sobre el arte, Sasori había llegado a respetar a su compañero mucho más que a su anterior compañero, Orochimaru. Los dos compartían un fuerte vínculo dentro de Akatsuki, por lo que ver a Deidara asesinado frente a él comprensiblemente había dejado a Sasori enfurecido. En la línea temporal original, Sasori fue quien murió primero. Pero ahora, el destino se había invertido, y fue Deidara quien pereció antes que él. Las marionetas de Sasori eran un arma formidable, pero ni siquiera su marioneta Iruko fue suficiente para cambiar el rumbo. Si bien Iruko reforzó sus habilidades de corto alcance, también limitó la capacidad de Sasori para liberar su verdadero potencial con su técnica secreta roja. Actuación de 100 marionetas. Con Iruko obstaculizando la propagación de sus hilos de chakra, Sasori no pudo controlar tantas marionetas como hubiera deseado. Sin embargo, Sasori no había necesitado ir con todo por mucho tiempo. Su estrategia habitual de usar la marioneta del tercer Kazekage era más que suficiente para manejar la mayoría de las batallas. Los demás miembros de Akatsuki aún no se habían movido. Quizás esperaban el momento oportuno, o quizás tenían sus propios planes. En cualquier caso, no hicieron ningún intento inmediato de atacar. Dak levantó las manos y, frente a él, de repente aparecieron docenas de puertas espaciales. Estas puertas se tragaron las llamas de Amaterasu, la gran bala de tiburón y todas las marionetas de Sasori en el espacio puerta a puerta. Los ataques no desaparecieron por completo, pero una vez que las puertas espaciales se cerraron, el chakra al que estaban conectados el jutsu y las marionetas se cortó. La gran bala de tiburón permaneció intacta, pues era un jutsu autosuficiente. Pero las llamas del Amaterasu se desvanecieron, como si hubieran entrado en el vacío, y las marionetas se desplomaron, sin vida, sin los hilos de chakra que las controlaban. ¿Qué clase de jutsu es este? Obito, de pie en la superficie del lago, miró hacia arriba, desconcertado. Esta era la misma técnica que había hecho desaparecer las bombas de arcilla de Deidara. Sin comprenderla del todo, Obito no tenía intención de intervenir. Prefería dejar que los demás probaran primero las capacidades de Dak. Pain permaneció en silencio, absteniéndose de ordenar a los 3 miembros cerca de él que atacaran. Konan permanecía igualmente callada, pues necesitaba concentrarse en proteger el cuerpo real de Nagato. La Konan que estaba allí ni siquiera era ella misma. Era un clon de papel. Su cuerpo real estaba escondido en un gran árbol cercano, protegiendo a la incapacitada Nagato, cuyas piernas habían quedado inútiles en la batalla contra Anzo años atrás. El cuerpo de Nagato era mucho más fuerte que los 6 caminos del dolor, pero usarlo le costaba mucho la salud. Konan no estaba dispuesto a arriesgar la vida de Nagato dejándolo luchar en persona. Ni Konan ni Nagato sabían que los ojos del Rinnegan que Nagato poseía no eran realmente suyos. Tras años usándolos y viéndolo debilitarse, simplemente asumieron que ese era el precio por poseer un poder tan inmenso. Nunca se les había pasado por la cabeza que esos ojos tal vez ni siquiera pertenecieran a Nagato. Solo Zetsu sabía la verdad, pero no se la reveló a nadie. Para el resto de Akatsuki, Zetsu era solo un espía débil, alguien que no podía aportar mucho en combate. Por lo tanto, nadie esperaba que ayudara. En cuanto a Obito, se mantuvo distante. Como Uchiha Madara, no recibía órdenes directas de Pain y podía actuar por su cuenta. Por ahora, se conformaba con observar. La batalla de arriba continuó. Ida y Kakuzu se habían acercado a Gat desde abajo, intentando emboscarlo, creyendo que no los notaría. Pero la percepción de Gat provenía tanto de su haki de observación como de sus habilidades psíquicas.
Podía sentir a todos los seres vivos a su alrededor. Incluso 2 cadáveres serían detectables. Simplemente no se había molestado en lidiar con ellos todavía porque no los consideraba una amenaza. La fuerza de Kakuzu residía en sus numerosas técnicas de ninjutsu, pero sin nada particularmente especial en él, representaba poco peligro para Dak. Idan, con su pseudo-inmortalidad y su técnica de maldición, muerte controlando sangre poseída, era una molestia, pero su falta de habilidad para extraer sangre a través del taijutsu lo hacía menos amenazante que Kakuzu. Aún no ha terminado, murmuró Dak. Anteriormente, no solo había absorbido el ataque de agua de Kisame en el espacio puerta a puerta. Al igual que el dios del trueno volador, lo redirigió. De repente, una puerta espacial se abrió bajo Obito, Konan y Pain. La gran bala de tiburón emergió de la puerta, con sus enormes fauces abiertas de par en par, dirigiéndose directamente hacia el grupo. Obito inmediatamente utilizó a Kamui para atravesar el ataque. Konan ni siquiera intentó esquivarla. La gran bala de tiburón atravesó su clon de papel, que se disipó rápidamente. Mientras tanto, un nuevo clon de papel emergió del cercano escondite de Akatsuki. Shinra Tensei, Pain desvió el ataque con calma, enviando al tiburón a estrellarse contra el lago y explotar en un torrente de agua. ¿Dónde está Zetsu?, preguntó Pain, mirando a su alrededor y dándose cuenta de que Zetsu había desaparecido. En realidad, Zetsu fue el primero en presentir el peligro y se preparó para huir. Tras observar las habilidades de Dak, Zetsu, quien había sobrevivido durante milenios, sintió un terror abrumador. ¿Cómo podía existir alguien tan poderoso de quien nunca había oído hablar? En su mente, Zetsu ya empezaba a sospechar que Dak podría ser miembro del clan Otsutsuki. Era la única explicación para alguien con un poder tan inmenso y sin firma de chakra. Una vez que Zetsu decidió huir, intentó escabullirse rápidamente del campo de batalla. Era oportunista y no era de los que se enfrentaban al peligro de frente. Pero justo cuando Zetsu se dio la vuelta para irse, se encontró cara a cara con un extraño par de brillantes ojos azules. Antes de que Zetsu pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la oscuridad lo envolvió y su conciencia se desvaneció. Durante la batalla, Konan había malinterpretado la situación. Ella asumió que Dak tenía a Zetsu en la mira porque parecía un blanco fácil. Nada más que un espía débil. Obito, mientras tanto, estaba atónito. No tenía ni idea de si Zetsu había sido derrotado o si simplemente había huido. Dado que Obito conocía la verdadera naturaleza de Zetsu, sospechó lo último. Pero si Zetsu efectivamente había huido, ¿por qué no había enviado una señal? Iré a buscarlo, mintió Obito, usando a Kamui para desaparecer de la vista. Dentro de su dimensión personal, Obito empezó a correr. No sabía qué pasaba, pero su instinto le decía que algo iba terriblemente mal. Necesitaba recomponerse, y rápido. Sin embargo, Obito pronto se detuvo. ¿Qué demonios es esto? Su único ojo se abrió de par en par en estado de shock mientras miraba fijamente hacia un abismo de oscuridad, obligado a detener su escape. Obito levantó la cabeza y miró a su alrededor. En la dimensión Kamui, un inmenso muro de oscuridad le bloqueaba el paso. Colocó la mano con cautela sobre la barrera, comprobando su solidez. Algo, en efecto, le obstruía el paso. Esto no tenía precedentes. La dimensión Kamui nunca había mostrado limitaciones como esta. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Obito se dio la vuelta y descubrió que la oscuridad lo rodeaba por todos lados. ¿Desde cuándo la dimensión Kamui tiene límites físicos? Un sudor frío le corría por la frente, y una pizca de confusión se reflejaba en el ojo que le quedaba. Según toda su experiencia previa, la dimensión Kamui era un reflejo del mundo shinobi, su sombra. La dimensión debería ser tan vasta como el mundo mismo. Pero ahora, se había reducido a un espacio confinado. Obito salió de la dimensión Kamui y regresó a la realidad, mirando hacia atrás, donde había estado la barrera oscura. Nada. Los ojos de Obito se abrieron con incredulidad. No había ninguna señal de la barrera. Todo parecía normal. Pero el momento pasó, y Obito se dio cuenta de que algo no iba bien. Sintió como si algo distorsionara su visión. Se concentró en un árbol durante un par de segundos, y de repente, el árbol pareció doblarse de forma antinatural, para luego volver a su estado original en un instante, como si la distorsión hubiera sido una mera ilusión. Realizó un sello manual, intentando interrumpir cualquier genjutsu potencial, pero no pasó nada. Y, sin embargo, en el fondo, Obito dudaba que se estuviera engañando.
¿Podría estar relacionado con los extraños sucesos en la dimensión Kamui? Agarrando una rama cercana, se dirigió hacia donde anteriormente había aparecido la barrera oscura. Snap. La rama se torció y se rompió instantáneamente por una fuerza invisible, y la mitad se desintegró en polvo fino que se alejó flotando. El paisaje frente a él, aunque visualmente intacto, ahora parecía pertenecer a otro mundo, un mundo demasiado familiar para Obito. Esta técnica era inquietantemente similar a los poderes de su Kamui. Había perdido su ojo izquierdo, capaz de distorsionar el espacio, pero ahora presenciaba algo muy similar a sus habilidades. Kamui podía distorsionar el espacio por breves instantes, cercenando extremidades o deformando partes de personas y objetos. Sin embargo, lo que Obito vio ante él parecía ser una distorsión espacial permanente. No se sabía si se revertiría con el tiempo o permanecería para siempre, pero una cosa estaba clara. Estaba atrapado. Obito tragó saliva con dificultad y se dio cuenta de que no era algo de lo que pudiera escapar fácilmente. Volvió la mirada hacia el lugar de donde había venido, incapaz de quitarse de la cabeza la sensación de que la misteriosa figura era, de alguna manera, la responsable de todo aquello. A medida que ese pensamiento echó raíces, se volvió imposible ignorarlo. Espera, si es así, ¿dónde está Zetsu?, murmuró Obito. Incluso si este espacio se hubiera convertido en una jaula, Zetsu no habría sido derrotado solo por una bomba de tiburón de agua. Incluso ahora, Obito no podía comprender del todo el destino de Zetsu. Aún asumía que Zetsu esperaba en algún lugar, igual que él, posiblemente observando desde los confines del campo de batalla. Sin otras opciones, Obito decidió regresar al campo de batalla para evaluar la situación. Cuando llegó al lago 5 minutos después, quedó atónito. 12 cuerpos flotaban en la superficie del lago. Deidara, Kakuzu, Idan, Sasori, Kisame, Uchiha Itachi y los 6 caminos del dolor. A Idan le faltaba la cabeza, y su cuerpo había sido desmembrado en numerosos fragmentos, esparcidos por el campo de batalla. La superficie del lago estaba teñida de un rojo tenue, marcando el escenario de una batalla reciente. Entre los escombros había innumerables fragmentos de marionetas, lo que indicaba que Sasori había desatado una gran cantidad de sus marionetas antes de morir. ¿Has vuelto? Tú. Ah. Antes de que Obito pudiera procesar por completo la imagen, la voz de la misteriosa figura se escuchó a sus espaldas. En un instante, una mano salió disparada de su cabeza, y en cuestión de segundos, le arrancaron el ojo que le quedaba. Todo había sucedido tan rápido. Obito se dio cuenta de que las capacidades físicas de este individuo superaban con creces las de una persona normal. La velocidad de su ataque por sí sola habría imposibilitado la reacción de la mayoría de los shinobi. Al otro lado, Dak observaba la figura de Obito, quien había escapado momentáneamente usando la técnica Body Flicker. Bueno, ahora ya no tendrás que preocuparte por usar Izanagi, comentó Dak con calma. Momentos antes, mientras se concentraba en Itachi, Dak casi había sido víctima de Tsukuyomi. De no ser por su Haki del Conquistador, todo podría haber salido mal. Sin mencionar la constante amenaza de los cuervos de Itachi. Cada vez que aparecía uno, Dak lo aplastaba con poder psíquico para evitar encontrarse inadvertidamente con el que contenía el Mangekyou Sharingan de Shisui y su peligroso Kotoamatsukami. Como era de esperar, Itachi había intentado utilizar a Kotoamatsukami para alterar la voluntad de Dak. Pero Dak ahora sostenía el ojo Shisui de Itachi en su mano, evitando que se usara el jutsu. En cuanto al propio Itachi y el cuerpo de Itachi flotando en el lago seguía vivo. Había usado a Izanagi para revertir su muerte, fingiéndola momentáneamente. Dak, por supuesto, lo sabía, pero no reveló el acto de Itachi. Su razonamiento era simple. Dejar a Itachi con vida le permitiría a Sasuke despertar el Mangekyou Sharingan eterno y satisfacer su deseo de venganza. Una vez hecho esto, Dak podría reclutar a Sasuke para la Liga Pokémon como un recurso poderoso. A pesar de ser un personaje complejo, la inquebrantable dedicación de Itachi a la protección de Konoha era algo que Dak respetaba. Permitir que Itachi viviera ayudaría a preservar la estabilidad en el mundo shinobi. ¿Cuál es tu objetivo?, gritó la voz de Obito. Para entonces, Obito ya se había dado cuenta de que Akatsuki estaba acabado, y con él, el plan Ojo de Luna. Por la paz, respondió Dak simplemente. ¿Paz? Jajajaja. ¿Sabes siquiera que el único propósito de Akatsuki es mantener la paz en el mundo shinobi? Se burló Obito.
Ahórrame la falsa paz de Infinite Tsukuyomi, se burló Dak, agitando la mano con desdén. Si el plan Ojo de la Luna tuviera éxito, las ambiciones de Dak de transformar el mundo Shinobi en un mundo Pokémon se verían frustradas. Para destruir este plan, Nagato, Obito, Madara y Zetsu, los 4 individuos que sabían cómo implementarlo, tenían que morir. Obito no esperaba que Dak estuviera al tanto del plan Ojo de Luna. Digo la verdad. Sin Akatsuki, la cuarta gran guerra ninja estallará en cuestión de meses. ¿De verdad? Que así sea, respondió Dak con indiferencia, ladeando la cabeza, confundido por el razonamiento de Obito. ¿Por qué la caída de Akatsuki desencadenaría más guerra? Según la comprensión de Dak, Akatsuki fue responsable de desencadenar innumerables guerras menores en todo el mundo Shinobi. Al monopolizar las comisiones de guerra de naciones más pequeñas, Akatsuki expandía constantemente la escala del conflicto, alterando los sistemas establecidos de las grandes naciones. ¿Acaso Akatsuki no estaba ya empeorando las guerras? Te arrepentirás de lo que hiciste hoy, declaró Obito con seguridad. En su mente, Dak estaba cometiendo un grave error si realmente creía que Akatsuki era la causa de la guerra en lugar de un medio para controlarla. Puedes morir ya, dijo Dak con frialdad, levantando la mano. No tenía intención de seguir debatiendo, y con un movimiento rápido, aplastó el corazón de Obito. Aunque Dak no comprendía del todo la lógica de Obito, no podía descartar la posibilidad por completo. Sin Akatsuki, la cuarta gran guerra ninja podría llegar antes de lo esperado. En la época de Boruto, las 5 grandes naciones lograron mantener la paz gracias a su alianza contra Akatsuki y sus remanentes, así como contra la amenaza aún mayor del clan Otsutsuki. La cooperación surgida tras la cuarta gran guerra perduró, y las 5 aldeas trabajaron juntas durante décadas. Sin embargo, con Akatsuki destruido antes de que la amenaza Otsutsuki pudiera surgir, la probabilidad de que las 5 aldeas mantuvieran su unidad era escasa. El equilibrio de poder se rompería y la guerra sería inevitable. Sin un enemigo común que los uniera, el mundo Shinobi podría caer en el caos, mientras las grandes naciones reanudaban sus luchas de poder. Para que el mundo encuentre la paz, solo puede haber una solución: la unificación del mundo Shinobi. Las guerras deben continuar hasta que una nación salga victoriosa, dominando a las demás y uniendo al mundo bajo un solo gobierno. Solo entonces será posible lograr la verdadera paz. Esta también fue la creencia de Madara. Antes de ser manipulado por Zetsu y engañado por los escritos falsificados del sabio de los 6 caminos, Madara había planeado unificar el mundo Shinobi por la fuerza. Pero al final, Madara se dejó llevar por el sueño de Hashirama de una Konoha pacífica, lo que lo llevó por un camino diferente, hasta el día en que descubrió la tablilla de piedra alterada. Si Madara hubiera sido más despiadado, si hubiera seguido su visión original, el mundo Shinobi no habría soportado 3 grandes guerras. Y los planes de Zetsu se habrían visto frustrados desde el principio. En cierto modo, Oda Nobunaga había hecho lo mismo en su propio mundo: unificar estados en guerra en un solo imperio. La historia había demostrado la eficacia de ese enfoque. Y ahora, Dak creía que era hora de que el mundo Shinobi siguiera el mismo ejemplo. La verdadera paz solo puede llegar a través de la unificación. Sin embargo, Dak había pasado por alto un detalle crucial: el mundo Shinobi no tenía un Nobunaga. La única persona capaz de unificar el mundo, Madara, ya se había desviado demasiado del rumbo. Fin del capítulo 249.